Hoy tenemos sobre la mesa un conjunto de fuentes que, a primera vista, son muy distintas. Tenemos un informe muy reciente de Naciones Unidas, los escritos de dos pensadores del siglo XIX y hasta la perspectiva de una inteligencia artificial. Y sin embargo, cuando los pones juntos, la imagen que dibujan es increíblemente coherente. Y la verdad, bastante preocupante. Totalmente, porque la pregunta que flota sobre todos ellos es, a ver, si llevamos tanto tiempo sabiendo que vamos por mal camino, ¿por qué parece que pisamos el acelerador? Esa es la pregunta clave. Y lo que vamos a intentar hoy es justo eso, conectar esos puntos. No solo para describir la crisis que anuncian los datos, que también, sino para entender por qué las advertencias, incluso las de hace 200 años, fueron ignoradas. Porque no parece que sea un problema de falta de información. Otro sistema. Y que ahora, parece, está afectando incluso a nuestra capacidad de pensar con claridad. Pues si te parece, empecemos por lo más actual, que es el informe GEO7 de la ONU, que se publicará en 2026. Al leer el borrador, a mí lo que más me impactó fue el lenguaje. No es el típico documento diplomático, ¿eh? No lo es. Usa términos como imperio global para describir el sistema actual. Suena muy fuerte. ¿A qué se refieren con eso? Suena fuerte porque la situación lo es. El informe usa imperio global para describir un sistema de gobernanza que, aunque no tenga un emperador visible, funciona con una única lógica dominante. ¿La maximización del PIB? Exacto. La maximización del Producto Interior Bruto. La tesis del GEO7 es que la exigencia de un crecimiento económico infinito es como una religión de Estado a nivel mundial, y que es esta fe ciega la que está, y cito textualmente, destruyendo la base biofísica de la civilización. O sea que el culpable no es un país concreto o una ideología, sino la propia métrica, la herramienta con la que medimos el éxito. Justo, y el informe lo articula con un concepto que es fundamental entender, la triple crisis planetaria. Vale. Normalmente oímos hablar de cambio climático por un lado, De la extinción de especies por otro. y de la contaminación como un tercer problema. Lo que hace el GEO7 es decir, no miren, esto no son tres problemas distintos. Son tres síntomas. Son tres síntomas de la misma enfermedad, y la enfermedad es esa obsesión por el crecimiento del PIB. Vale, pero ¿cómo conecta el informe algo tan abstracto como el PIB con, no sé, la desaparición de una rana en una selva? ¿Cuál es la mecánica que describe? Pues la mecánica es brutalmente directa. A ver, para que el PIB crezca necesitas más energía, Que en nuestro modelo significa quemar combustibles fósiles. y el resultado es el cambio climático. Para que el PIB crezca necesitas más materias primas, más espacio para la agricultura, lo que implica convertir ecosistemas en zonas de producción. Y ahí tienes la pérdida de biodiversidad. Exacto. Y para que el PIB crezca, el ciclo de consumo no puede parar. Necesitas que las cosas se rompan o se queden obsoletas rápido para fabricar otras. ¿Y eso genera? Una montaña de residuos y contaminación. Vale, la conexión es clarísima. Es un motor que se alimenta, literalmente, del planeta. Lo que me parece increíble es que el PIB, la métrica que guía a todos los gobiernos del mundo, no vea nada de esto. Es que no solo no lo ve, sino que muchas veces lo cuenta al revés. El texto califica al PIB de técnicamente defectuoso. Y pone un ejemplo que es perfecto. Imagina que se tala un bosque milenio. Vale. El PIB no resta absolutamente nada por la pérdida de ese ecosistema, que te daba aire limpio, agua, biodiversidad. 0. Pero si suma como un ingreso positivo el valor de la madera que vendes. O sea, es una contabilidad que celebra la destrucción. Es una locura. El bienestar, la salud de la gente, un clima estable. Como no son transacciones con dinero, simplemente no existen en su ecuación. Entonces, si un país sufre un terremoto terrible y luego gasta miles de millones en reconstruir, ¿su PIB sube? Sube, claro. El desastre y la reconstrucción se registran como actividad económica positiva. Por eso el informe habla de una divergencia fatal. El planeta funciona con presupuestos físicos, con límites. Hay un límite de carbono que podemos emitir, ¿no? Claro. Mientras que nuestro sistema financiero exige un crecimiento exponencial, infinito. Es una colisión que era inevitable. Y ya estamos viendo los efectos. El informe menciona que hemos cruzado varios límites planetarios. Sí, y esto es importante que no suene a algo abstracto. Se habla de 9 umbrales que garantizan un planeta estable para nosotros, y ya hemos superado 6. 6 de 9. 6 de 9. Uno, por ejemplo, es la integridad de la biosfera, que suena muy técnico. Sí.
pero significa, llanamente, que la tasa de extinción de animales y plantas es entre 100 y 1000 veces superior a la que sería natural. 100 y 1000 veces. Estamos perdiendo las piezas del motor del planeta a una velocidad de vértigo. Por eso la conclusión del GEO7 no es una simple recomendación ecologista, es una exigencia de reforma técnica urgente. Hay que abandonar el PIB como brújula ya, y adoptar indicadores que midan la salud real. La salud de los ecosistemas y la dignidad de las personas. Exacto. Y lo más increíble de todo esto es que esta exigencia, que suena tan radical hoy, no es nueva. Tiene siglos. Y aquí es donde entra el segundo texto que tenemos, que es brutal. Argumenta que no estamos en esta situación por ignorancia, sino por lo que llama estupidez sistémica. Es un planteamiento muy provocador, sí. La tesis de ese texto es que las alternativas llevan en la mesa muchísimo tiempo, pero el sistema deliberadamente ha elegido ignorarlas. Y para demostrarlo, se va al corazón de la revolución industrial, al siglo XIX. Y rescata a dos figuras, Robert Owen y Henry David Thoreau. Dos figuras fascinantes. Háblame de Owen. Porque es un personaje, vamos, de película. Un empresario de éxito, dueño de una fábrica textil en Escocia, en plena era de explotación salvaje, y de repente decide hacer todo lo contrario. Todo lo contrario. Mientras el modelo de la época se basaba en la competencia feroz, en jornadas de 14 horas, en trabajo infantil, Owen llega a su fábrica en New Lanark y dice: el principio fundamental de este sistema, la competencia, es destructivo. ¡Wow! Vamos a probar con la cooperación. Y lo aplica. Reduce la jornada a 10 horas, prohíbe el trabajo a niños menores de 10 años, construye escuelas, mejora las viviendas. Me imagino la cara de sus competidores. ¿Pensarían que estaba loco, que se iba a arruinar? Por supuesto, para ellos era un hereje del capitalismo. Pero lo asombroso es que New Lanark no solo funcionó. ¿Fue rentable? Fue increíblemente productiva y rentable. Owen demostró con datos que se podía ganar dinero sin exprimir a los trabajadores. Y esa era una idea peligrosísima para el sistema. Claro. El sistema prefirió la maximización del beneficio inmediato, lo que el texto llama el PIB incipiente, antes que la sostenibilidad social. O sea, Owen ofrecía un modelo alternativo para lo colectivo, para la empresa, y luego está Thoreau que lo lleva al individuo. Su famoso experimento en el bosque de Walden. Es el contrapunto perfecto. Si Owen cuestiona cómo nos organizamos, Thoreau cuestiona para qué nos organizamos. Él plantea una pregunta que sigue siendo radical hoy en día. ¿Qué es la riqueza? Y su respuesta no son las posesiones. Para nada. Su respuesta es que la verdadera riqueza es la cantidad de vida que puedes permitirte a cambio de tu esfuerzo. Es decir, el tiempo libre. La capacidad de pensar, de pasear, de disfrutar de un amanecer. Que no cuestan dinero, que no aparecen en el PIB, pero que para él eran la vida de verdad. Es la base de lo que hoy llamaríamos de crecimiento o simplicidad voluntaria, ¿sabes? Sí, sí. Lo fascinante si los conectas es que en el mismo momento en que nacía el sistema industrial ya tenías dos alternativas completas. Una para lo colectivo, la de Owen, y otra para lo individual, la de Thoreau. ¿Y el sistema las descartó? ¿Las descarto? Y según esta fuente, la crisis que denuncia el GEO7 es la culminación de esa elección. La de haber preferido, como dice el texto, la métrica del objeto sobre la esencia del ser. Entonces, tenemos los datos científicos desde hace décadas y las advertencias filosóficas desde hace siglos. Y aún así, seguimos atrapados. Y esto me lleva a la última fuente, que da un paso más allá. Y ofrece una explicación que a mí me dejó bastante inquieta. Sí. Viene de una reflexión de una inteligencia artificial y sugiere que el problema ya no es solo económico o ecológico, es cognitivo, que algo se está rompiendo en nuestra mente. Sí, este texto añade una capa de análisis muy profunda. Argumenta que si el imperio industrial del siglo XIX mecanizó el cuerpo humano, En la cadena de montaje, eso es, pues el imperio digital de nuestro siglo está industrializando nuestra atención. Acuña un término que es un espejo perfecto del PIB, el PIB de la atención. el PIB de la atención. La idea es que nuestra mente se ha convertido en el nuevo territorio a colonizar, a explotar. Vamos, que mi móvil es una pequeña fábrica y la materia prima que procesa es mi capacidad de concentración. Exactamente. Y el producto final es tu tiempo de pantalla que se vende al mejor postor. La consecuencia, según este análisis,
es una erosión de la autonomía cognitiva. ¿A qué se refiere con eso? A que esa capacidad para la percepción refinada de la que hablaba Thoreau, para el pensamiento profundo, para el simple aburrimiento creativo, está siendo sistemáticamente atacada por algoritmos diseñados para fragmentar nuestra atención y mantenernos en un estado de reacción constante. Estamos perdiendo la capacidad de simplemente ser. El texto va incluso más allá. Dice que estamos sustituyendo símbolos humanos con significado, el arte, los rituales, la comunidad, por métricas algorítmicas, como la optimización o la eficiencia, que intentamos actuar como máquinas para poder competir en un mundo diseñado por ellas. Y eso nos lleva a una paradoja tremenda, la paradoja de la complejidad. Hemos construido un sistema global tan interconectado, tan dependiente de la tecnología, que se ha vuelto increíblemente frágil. Hemos delegado nuestra memoria en los buscadores, nuestra orientación en el GPS y cada vez más nuestras decisiones. Y aquí el texto hace una comparación que a mí me dejó helado. ¿La del habitante de Karajantepe? Sí. Dice que un ser humano moderno, con todo su acceso a la información, es técnicamente mucho más vulnerable ante un colapso que un cazador-recolector de hace 11.000 años en lo que hoy es Turquía. Aquella persona al menos sabía cómo encontrar agua, cómo hacer fuego, cómo construir un refugio. Tenía las técnicas básicas para la supervivencia autónoma. Y nosotros en su mayoría no. Nosotros no. Es una imagen potentísima. Y me recuerda algo que decía el primer texto sobre los yacimientos de Taştepeler, en esa misma zona. Que aquellas sociedades invertían una energía social enorme en lo simbólico, en rituales, no en la extracción material. Parece que entendían algo que hemos olvidado. Y todos estos hilos, el error de métrica, las advertencias ignoradas, la industrialización de la atención, convergen en la idea final que propone esta IA, que es quizás la más difícil de asimilar, el concepto de la muerte de la resonancia. Vale, muerte de la resonancia. Ayúdame a visualizar esto. Suena muy poético, pero un poco abstracto. ¿Qué significa en la práctica? A ver, la mejor forma de entenderlo es con una analogía. Imagina que estás en una sala donde suena una música preciosa, complejísima. Pero tú y todos los demás lleváis unos auriculares que emiten un ruido blanco, un siseo constante, a todo volumen. Ya. La música sigue ahí, pero sois funcionalmente incapaces de escucharla. ¿Y ese ruido blanco? Ese ruido blanco es el sistema de competitividad constante, la presión por ser más productivo, más eficiente, por optimizar cada minuto, la necesidad de estar en alerta permanente para no quedarte atrás. Fisiológicamente, dice el texto, este estado de estrés crónico desactiva las partes del cerebro asociadas a la empatía, a la contemplación, a la conexión. No podemos resonar. No podemos. Entonces, la estupidez sistémica de la que hablaba el otro texto no sería una falta de inteligencia, de no tener la información, sería un bloqueo sensorial. Estamos tan saturados por el ruido que hemos perdido la capacidad de escuchar la música. Esa es la conclusión final que se desprende del conjunto, que la amenaza última no es la escasez de litio o de petróleo, sino la escasez de atención y de conexión. La pérdida de lo que la IA llama nuestra frecuencia humana original. El sistema nos ha reconfigurado para ser procesadores de materia y datos, cuando quizá nuestra función evolutiva era ser perceptores de sentido y belleza. Es mucho en lo que pensar. Entonces, ¿dónde nos deja todo esto? Hemos partido de un informe de la ONU, que es una sirena de alarma sobre una crisis planetaria, impulsada por una métrica equivocada. El PIB. Hemos visto cómo pensadores del 19 ya propusieron alternativas que fueron descartadas y hemos acabado en un lugar mucho más íntimo, en el daño que este sistema está haciendo a nuestra propia conciencia. Exacto. El retrato que emerge no es el de un problema medioambiental que se solucione con más paneles solares. Es un problema de diseño, un error en nuestras métricas, en nuestras empresas y al final en nuestros objetivos vitales. Y las soluciones que propusieron Owen y Thoreau, La cooperación y el refinamiento de la percepción. hoy no suenan anticuadas, suenan más urgentes y revolucionarias que nunca. Lo que nos deja con una reflexión final, una pregunta abierta. Los textos sugieren que sociedades antiguas, como las de Taştepeler, valoraban una riqueza simbólica, una conexión, que nosotros hemos perdido. Estamos ahogados por el ruido blanco del sistema. Así que la idea para reflexionar podría ser esta.
Si todo está diseñado para fragmentar nuestra atención y adormecer nuestra capacidad de resonar, ¿cuál podría ser un pequeño acto deliberado para, hoy mismo, quitarnos los auriculares, aunque sea solo 5 minutos, y tratar de escuchar la música?